Ciencias y candidato a doctor en Educación de la Universidad Católica de Manizales, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Periodismo, jefe del Centro de Investigaciones Silvia Ponte de la misma escuela de la Corporación Universitaria del Meta. Además es líder del colectivo de investigación interdisciplinaria en ecologías humanas y estudios biopolíticos UNUTA, miembro asociado internacional de la Red de Antropologías del Sur y de la Red de Metodologías de la Investigación. Lo acartonado del mundo académico, sino que yo simplemente vengo a contar lo que pasa. De un artículo que construimos y que publicamos en 2025 de la mano de Gina Lorena Haya y Capié, de Yeri Jimena Cabrera Tabaco y Betsy Magali Córdoba. Son tres egresadas no graduadas de la Corporación Universitaria del Meta, del programa de trabajo social, y un antropólogo que devino en bicho raro y que está terminando pues, su doctorado en educación. Eso del bicho raro tiene que ver con el diálogo interdisciplinar, que ya casi uno pues, empieza a darse cuenta de que los retos disciplinares empiezan a tener dificultades para sobrevivir en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo. Lo que nosotros decimos ahí, digamos, en ese trabajo, es que el cuidado es un agente que toma diferentes ropajes, aparece de distintas maneras de acuerdo con las circunstancias en las cuales
se ve implicado. Y el acto educativo, es decir, el ejercicio de enseñar y aprender en la universidad, constituye en sí mismo una forma muy particular de cuidado. Lo que nosotros decimos cuando referimos que el cuidado toma diferentes ropajes es que es importante, es crucial identificar la manera en que él aparece en esos contextos, de modo que nosotros nos podamos asegurar de que nuestro ejercicio profesional, no solamente en el ámbito del trabajo social, sino también en el ámbito de la enseñanza, y yo me atrevería con la intención de provocar a las colegas que me acaban de presentar en la psicología, ¿verdad? Que no se vuelva un ejercicio arbitrario en términos del ejercicio profesional, porque requiere una habilidad ética. Y cuando nosotros decimos habilidad ética, nos estamos refiriendo a lo que nos dice el profesor Varela cuando nos dice que es muy importante tener en cuenta al otro y los micromundos que se van generando en nuestras relaciones sociales. Entonces, cuando nosotros decimos caminos que se cruzan, yo tengo que indicar que desde 2018 hasta el presente, pues hemos venido trabajando en un colectivo de investigación formativa denominado URUTA. Es un semillero de investigación en ecologías humanas y estudios geopolíticos que surgió con el encargo por parte de mi jefe en ese momento, la profesora Sonia Caucalí, de que dinamizáramos una línea de investigación en medio ambiente y sociedad. No, yo acababa de salir de una maestría en ecología humana y saberes ambientales en la que me había pasado peleando esos 2 años en contra de la separación que hay entre naturaleza y sociedad. Por lo tanto, a mí me hizo ruido el llamado, pero lo que quisimos hacer con el concepto URUTA, que es un principio de vida del pueblo sicuano, fue vincular esas dos áreas de realidad, esas dos ontologías que estaba haciendo eco en la formación occidental o céntrica de la universidad. El semillero se funda en una intersección entre lo que es el trabajo social, la antropología, el derecho y la comunicación social, y en ese momento nosotros teníamos un principio de investigación, era como la razón de ser de nuestro ejercicio, y es que la investigación es interdisciplinar o no es, precisamente porque no hay una sola respuesta o no hay una única disciplina que pueda dar cuenta de la complejidad de la realidad. Entonces, anticipándonos a esa dificultad, nosotros lo que quisimos fue promover el diálogo entre distintas carreras. Eso, pues, con todos los sobresaltos que debe generar, encontrarse y sentar en una misma mesa a personas de las ciencias sociales, pero con diferentes formaciones profesionales. URUTA, como decíamos, es un término sicuano que es muy importante a lo largo de esta presentación porque se refiere a sonarle a uno en los oídos los sonidos característicos de un lugar. Este principio nos llama a tener en cuenta esto que llamamos escucha profunda, escucha activa, cuidadosa. Y eso fue lo que empezamos nosotros a tener en cuenta en la praxis, en el ejercicio educativo y en el ejercicio también de la investigación formativa. Yo venía adelantando en el marco de la construcción de este artículo que hicimos con Gina, con Jerry y con Maga, mi tesis doctoral. Y mi tesis doctoral tiene un nombre que retomaba otra vez el principio de URUTA y se refería a la vida de las cosas descuidadas, que son aquellas cosas que nosotros vivimos, que hacen parte de nuestra experiencia y de nuestra trayectoria de vida, que de repente, para poder seguir existiendo y viviendo con cierta paz, dejamos a un lado, ¿no? Uno pudiera hacer referencia a las cosas descuidadas como aquellas situaciones en las que yo me siento mal, en las que yo experimenté una situación bastante dolorosa, pero decidí dejarla ya se me va a pasar, ya en algún momento superaré eso para poder seguir adelante. La superación de la violencia ontológica y la apuesta por una pedagogía profunda terminaron siendo las dos propuestas, una conceptual, otra pedagógica de la investigación. Y por
violencia ontológica, nosotros habíamos visto que la profesora Beatriz Podesta desde Argentina se refería a ella como la reducción de lo otro a lo mismo. No se van a asustar con esto. Digamos que es una manera de reducir a los márgenes de mi imaginario al otro. Digamos, ahí el otro no es en tanto que otro, sino que es a partir de las referencias que yo tengo sobre ese otro. Entonces pudiéramos tener un ejemplo. Les está hablando un costeño, ¿cierto? Una persona del Caribe colombiano, y usted debe tener unas referencias acerca de quién es ese costeño, como se le dice entre comillas, quién es ese caribeño, y entonces la violencia ontológica estaría funcionando allí. El tema con la profe Beatriz Podestá es que ella dice que la ontológica se puede observar en el sujeto colonizado, en la figura del sujeto colonizado. Y yo agradecería si de pronto hay algún problema con el audio, que me lo hagan saber. Sí, creo que todo va bien hasta ahora. Sí, profe, todo perfecto estamos. Listo. Entonces, por ahí empezamos nosotros a trabajar el tema de la violencia ontológica, pero lo aterrizamos al ámbito educativo. Sí, lo aterrizamos al ámbito educativo y empezamos a darnos cuenta de que la violencia ontológica es una forma de violencia que es imperceptible para aquellos que ejercemos, sí, pero termina siendo mutilante para las personas que experimentan ese tipo de violencia. Y es una violencia que no es física, sí, y es una violencia que va más allá de las diferenciaciones que nosotros hemos aprendido en las ciencias sociales: raza, género, sexo, edad, sí, etnia, espiritualidad. Es una violencia que va más contra el ser y contra el mundo del cual proviene ese ser. Eso es lo que nosotros planteamos en la investigación. Y cuando nosotros nos empezamos a acercar al concepto, el segundo concepto, que es el concepto de pedagogía profunda, lo que nosotros empezamos a distinguir es, a partir del texto del profesor Enrique Dussel, un librito pequeñito de 1980 que se llama Pedagógica Latinoamericana, hay una diferenciación que él hace entre pedagogía y pedagógica. Por pedagogía, el profesor Dussel nos dice, se refiere a la ciencia de la enseñanza, es decir, todas esas estrategias que un docente desarrolla para que los estudiantes no se les duerman en la clase, para mantener a la gente así concentrada, como están nuestras compañeras allí. La pedagógica resulta otra cosa. La pedagógica resulta de la relación cara a cara que hay entre un ser humano y otro, ¿sí? Y la pregunta que yo me estaba haciendo en ese momento era, como maestro, como docente, ¿qué tengo yo que ofrecerle a ese otro a partir de ese reconocimiento cara a cara? ¿Sí? Un reconocimiento que no tenía que ver con imponer mi visión de él, ¿cierto? Sino con preguntar, casi que decir, ¿quién eres tú? Para poder sentarnos aquí y empezar a educarnos y aprender juntos. La pedagogía profunda tiene unos principios prácticos. En primer lugar, el acto educativo deja de ser un asunto planificado, ¿cierto? Los profesores que están aquí me dirán, nosotros planificamos las clases, tenemos una serie de actividades. Bueno, yo no me refiero a no dar un contenido, a hacer un desorden de todo esto, sino a entender el acto educativo, la interacción con los estudiantes como un momento fundante de transformaciones. Sí, como un momento fundante de transformaciones que no es controlado, que tiene la fuerza de poder cambiar muchos elementos del contexto. Y en ese contexto, digamos, cuando tú no estás planificando nada, tener una disposición para poder escuchar la vida de las cosas descuidadas. En ese ejercicio emergen situaciones, ¿verdad? Que ese es el tercer elemento clave de la pedagogía profunda, y es no silenciar aquello que emerge en la clase. Entonces hay muchas sesiones de trabajo que se desarrollaron en nuestro trabajo, en nuestra investigación, que nos enseñaron muchas cosas, pero nos enseñaron muchas cosas a veces dolorosas, a veces muy alegres, donde afloraban muchos afectos, muchas heridas, muchos momentos en los cuales nosotros nos decíamos, bueno, Jorge, si tú estás en
de lo que emerge, entonces prepárate para lo que puede suceder. No, había que estar allí y eso demandaba de alguna manera la relación cara a cara nuevamente para poder transformar los mundos. Y esto pues en el sentido que Marcus Gabriel le da a la noción de mundo. Y al final, digamos que esta pedagogía profunda lo que busca es construir lugares seguros para hacer, digamos, espacios en los que la vulnerabilidad aflora. En estos días hemos comprobado la vulnerabilidad de un proceso de investigación de este tipo y que podamos nosotros aprender sin renunciar a lo que nosotros somos. Ese era como el principio de trabajo que nosotros estábamos teniendo allí y en ese marco empieza a surgir, empiezan a generarse un curso denominado etnografía para trabajo social. Sí, la etnografía en algún momento fue un ejercicio exclusivamente de los antropólogos y después se lo tomaron otras áreas de las ciencias sociales y se ha ido transformando. Y la etnografía se puede entender no solamente como un método de investigación, también se puede entender como un texto, una manera de presentar un trabajo, ¿sí? Y se puede entender también como una herramienta de transformación de la realidad. En ese curso nosotros teníamos un plan, sí había un plan de trabajo, y nosotros empezamos leyendo textos como El etnógrafo de Jorge Luis Borges, un cuento de 2 páginas y media. Luego pasamos a leer el texto del profesor Eduardo Restrepo, Etnografía, Alcances, Técnicas y Éticas, que nos enseñan de manera muy práctica y muy pedagógica cómo hacer etnografía. Posteriormente empezamos ya a explorar lo que Leticia Cárcer y varios colegas de América Latina han denominado etnografías colaborativas y comprometidas. Luego pasamos a un texto de la profesora Winter de la Casa, que se denominaba Matter Cares in Technoscience, ¿sí? Y se refería un poco a también las cosas descuidadas que dejábamos por allí. Y luego llegamos a un texto muy corto de la profesora Alejandra Martínez, argentina, que se llamaba La crisis del héroe, una autoetnografía de la pérdida de la masculinidad hegemónica. Ese texto, digamos, fue el culpable de que este trabajo tuviera lugar y que nosotros termináramos publicando el texto pues, del que estamos hablando. Resulta que en ese contexto, cuando la Jerry, Maga y Gina se leen ese documento, me la empezaron, digamos, a insistir en términos de profesor, vamos a escribir, nosotras queremos escribir, queremos hacer una etnografía. Y yo les decía, bueno, tenemos un plan de trabajo, hay unas lecturas que debemos hacer. Y ellas dijeron, no, profe, nosotras queremos que empecemos a discutir a partir de ese ejercicio. Y entonces, pues lo que yo hice fue caso. ¿Sí? Habíamos dicho que el profesor no silencia lo que emerge y empieza a hacer caso en ese ejercicio. Y diseñamos un plan de trabajo que tenía que ver con, creamos un drive y escogimos un color y nos movíamos como en un territorio de manera libre. Bueno, más se movían ellas me regañaron en algún momento, profe, tú eres el único que no has escrito. Y yo podía hacerle el seguimiento a lo que ellas venían trabajando, pero yo tenía mucha dificultad para escribir, ¿sí? Y era un asunto en el que yo empezaba a compartir una serie de experiencias que me habían marcado desde niño hasta el presente y que estaban muy vivas por el tema de investigación de mi tesis doctoral. Entonces, no solamente ellas me regañaron, ¿cierto? Me dijeron, bueno, escribe porque nosotras estamos aquí y tú no has sido capaz, ¿verdad?, de atreverte a eso. Nuestras clases fueron muy terapéuticas, fueron sesiones en las cuales salíamos llorando los 4. Muchas veces yo tuve que aprender a ser vulnerable en ese espacio y a confiar en mis estudiantes que me estaban cuidando en ese momento, ¿sí? Ellas entendieron mucho de los elementos pues, que estábamos compartiendo allí y me cuidaron. Es una de las cosas que yo creo que tengo que decir hoy. Eso fue, hay una canción muy bonita de Kevin Ochoa que se llama
así. Entonces, ese fue el camino que nosotros recorrimos. Y nosotros empezamos a descubrir a partir de nuestras experiencias que el cuidado puede implicar daño muchas veces, ¿no? Que puede implicar muchas veces arbitrariedad, que puede ser excesivo, que el cuidado puede ser negado muchas veces por los sujetos que están implicados allí, que el cuidado puede ser reclamado también en algunos contextos, ¿no? Pero que en últimas el cuidado constituye lo que nosotros denominamos allí una disposición ética, afectiva y política. Aquí en el texto está una disposición ético-político-afectiva, ¿verdad? Que redunde en el bienestar para la vida de los demás. Y cuando nosotros hablamos del cuidado como una disposición ético-político-afectiva, que parece extraño, parece como que una estrategia para distraer al enemigo, nosotros nos referimos a que el cuidado implica una responsabilidad, ¿sí? Una responsabilidad hacia el otro, y que cuando yo digo, bueno, vamos a generar procesos de cuidado, yo estoy ubicado en un lugar de privilegio y que muchas veces desde mi formación profesional, ese cuidado que yo tengo en la cabeza necesita ser cribado o transformado o negociado con los sujetos con los cuales yo estoy trabajando. Y aquí yo no estoy hablando exclusivamente de trabajo social o de psicología o de pedagogía, estoy hablando de relaciones entre seres humanos, ¿no? Hay una dimensión política, y es que esas acciones de cuidado tienen unas consecuencias directas sobre la vida de la gente. ¿Sí? Cuando hablamos de lo político aquí nos referimos a eso, a que yo no voy a cargar con las consecuencias de mis actos cuando estoy cuidando al otro, porque esas estrategias de cuidado generalmente están recayendo sobre historias de vida, sobre carne y hueso, sobre dolores, sobre una serie de circunstancias que vive la persona que están más allá de mi alcance. Y en términos de la dimensión afectiva, lo que nosotros queremos decir es que deontológicamente las profesiones que están vinculadas con el cuidado están atravesadas por sentimientos, digamos que en algunos momentos a nosotros se nos enseña la contención emocional en esos procesos, pero esos afectos como el amor, tenemos que empezar a mirarlos como una manera de establecer parentescos para transformar situaciones. Es decir, el amor no necesariamente termina deslegitimando situaciones, pero bueno, digamos que eso va a ser una conversación que podemos tener más adelante. Esto, no sé cuánto me he demorado, pero yo quería compartir hasta aquí como una especie de provocación. Nosotros habíamos compartido el texto de algunos colegas, y ahorita pues yo quisiera compartir para cerrar un video, es un corto video, no dura más de 3 minutos, un poquito menos, pero con eso yo quiero cerrar para abrir y que tengamos una conversación. Si hay gente de URUTA, si hay gente de la Corporación Universitaria del Meta, estudiantes, profesores, egresados, pues es con mucho cariño que nosotros estamos compartiendo esto. Entonces, les pido permiso, me dejan saber si se escucha también, porque eso tiene sonido. No, profe, no tiene audio. No tiene audio. ¿Cómo hacemos para compartirlo con alguien? Creo que tienes que compartir pantalla completa, profe, no solamente esa ventana. Okay. Entonces vamos a hacerlo. Y darle a habilitar a compartir audio. Toda la pantalla. Ah, ok, aquí está el cosito. Vale, y ahora entonces, ahí se ve. Lo ponemos aquí. Espera que el profe es medio. Creo que toca. Sí, sí. Les vamos a pasar
nombre con tristeza, cede el peso en tu verdad, escaparte por robar porque no va para cenar, y tu dedo sin embargo, con olor a libertad, sé que te quieres dormir para no volver a despertar. Por el mundo va de pillo, con alma de caramelo, y la vida en tu nudillo, y su odio en tus osuelos, le resacamos a mis, pues no todos van a ser, pero vos sos un grial. Amor, no llores. Listo. Y ahí pues yo espero terminarlo, yo voy a dejar de compartir. Y les agradezco mucho por su tiempo y por su escucha. No sé si de pronto hayan algunas preguntas, comentarios. Vamos a revisar también desde Facebook, a ver si de pronto hay comentarios. Bueno, mientras se animan, yo quería comentarles, el video termina como con un riff, ¿verdad? Hay una fecha de inicio y de final, 2018, 2026, Buruta, 2018-2026. Refiere a la vida, refiere al ciclo que lleva todo un proceso. Hoy la universidad ha avanzado en formación investigativa, en políticas institucionales. Buruta se transforma en otra cosa. Ya tenemos 2 semilleros de investigación fuertes, uno de comunicación social, otro de trabajo social. Tenemos unos profesores estupendos que orientan a los estudiantes, y tenemos estudiantes también 3 veces estupendos que generan investigación por ahí, sus inquietudes. Y bueno, digamos que este espacio también, Mari y colega, yo lo agradezco mucho porque es como el momento de cerrar un ciclo. Sí, es el momento en el que se está, recién les estaba contando que hay ya conceptos de los grados de la investigación doctoral. Entonces es el momento en el que cosas nuevas empiezan a suceder. Y el video, pues al final, si tiene cosas mías, porque era una autoetnografía de todo el equipo, si bien tiene eso, pues también es un homenaje a todos los estudiantes que estuvieron, aquellos que están, ¿sí? Y los que van a seguir haciendo investigación en la universidad. De pronto que sirva como de provocación a mis profes y a mis estudiantes también para seguir por ahí. No, profe, estamos muy agradecidas con toda la presentación, con toda la disposición. Es un tema que nos ha tocado muchísimo y estamos muy agradecidas de poder tenerte acá y de que hayas podido comentarnos un poco acerca de este proyecto. En los comentarios tenemos una pregunta de Francesca Solano. Dice, una disculpa, yo no he podido ingresar desde el inicio de la explicación de los ropajes de cuidado, pero quisiera saber cómo el docente o las compañeras involucradas llegan a la deconstrucción de su persona cuando las personas tenemos como una esencia que se niega a cambiar. Me refiero a que durante toda nuestra vida somos alguien y tal vez desaprender quiénes somos es difícil. Ahí está pintada Francesca. Jimena, gracias por la pregunta. Nosotros habíamos mencionado que la autoetnografía, digamos, es un
descentramiento del sujeto. Es decir, hay un momento en el que nosotros empezamos a desfamiliarizarnos de todo aquello que nos es familiar, de todo aquello que hemos asumido como algo dado, como una norma, de nuestra manera de vestir, los códigos con los cuales nos comportamos en la universidad, en la casa, en la calle. Empezamos a darnos cuenta de que hay una normatividad que seguimos y que damos por sentado. La antropología y la etnografía nos permite darnos cuenta de eso, ¿sí? Y cuando aplicamos la etnografía a nuestra propia vida, el asunto se pone más difícil, ¿no? Es un ejercicio que toca las fibras, las emociones, un ejercicio que duele, ¿sí? No sé si ustedes cuando han ido al médico, hay un concepto que es el de auscultar, que es cuando el médico empieza a tocar, ¿sí?, el cuerpo para ver si encuentra algo extraño. A veces no es solamente auscultar, a veces es solamente auscultar, encontrar una herida y profundizar en comprender esas heridas que estaban por ahí guardadas y calladas. Entonces resulta que por eso nosotros hablamos de los ropajes del cuidado y por eso el texto nos dice que el acto mismo de enseñar implica una forma muy particular de cuidar, en el que el docente no se la sabe, ¿sí? El docente no es el que más sabe del asunto. Y lo que nosotros hicimos entre las cuatro fue cuidarnos, es decir, permitirnos sentirnos vulnerables, porque estábamos tocando temas que no habíamos querido tocar con nadie más. Y el hecho de que nosotros pudiéramos hablar de esas cosas es un indicador de que el espacio en el que nosotros estábamos era un espacio seguro. Y como yo les digo, no fue fácil. A mí me tuvieron que jalar los pelos y regañarme las estudiantes para que me atreviera a escribir, ¿no? Pero sana, ¿sí? Es un ejercicio que le permite a uno sanar ciertas cosas. Y la autoetnografía es un ejercicio de reflexión. No tiene nada que ver con la objetividad de la ciencia positivista. O sea, todo aquel que se mete en el cuento de la etnografía o de la autoetnografía debe estar claro que epistemológicamente es un método, ¿verdad? Y es un enfoque teórico que está tocando las fibras. Generalmente a nosotros se nos enseña o se nos exige que escribamos en tercera persona, pero eso es una estrategia, ¿verdad?, del positivismo para negar la corpopolítica del conocimiento, el cuerpo que conoce. No es lo mismo que uno conozca, que un hombre escriba acerca de los problemas que están experimentando las mujeres en un determinado lugar, a que lo escriban ellas, a que lo traten de comprender ellas. Entonces allí lo que le podemos decir a Francesca, que ahorita puso la carita como si estuviera regañada, yo no la regañé, simplemente que resalto que ella siempre hace esas preguntas tan chéveres, y es que duele, pero hay que hacerlo, ¿sí? En ese sentido. Gracias, profe. Tenemos otra pregunta en los comentarios de Diana Yadira. Dice, profe, gracias por compartir la experiencia. Tengo algunas preguntas. Primero, metodológicamente, ¿cómo se hace eso de escribir colaborativamente? Cuando eran historias tan distintas. Segunda, ¿quieres que las lea de una vez o vas respondiendo una por una? Porque son dos, en realidad. ¿Puedes hacer las dos? ¿Está bien? Ok. Segunda, ¿cómo se transita de un lugar seguro, como es el aula, que implica una forma de relacionamiento cercano, un proceso de mayor acompañamiento, a reflexiones de la acción profesional, que muchas veces no logra desarrollar el proceso que quisiera, como la cercanía y la intimidad? ¿Me puede repetir la segunda? Ok. ¿Cómo se transita de un lugar seguro, como lo es el aula, la cual implica una forma de relacionamiento cercano, un proceso de mayor acompañamiento, a reflexiones de la acción profesional, que muchas veces no logra desarrollar el proceso que quisiera, la cercanía y la intimidad?
liderando el proceso. Yo era el profe, ¿verdad? Yo no puedo negar esa situación allí. Yo empecé a encontrarme con eso que está señalando la profe Diana. O sea, son unas historias tan diferentes y unas maneras de escribir tan distintas. Pero en eso consistía, no sé si ustedes se dieron cuenta que yo utilicé mucho la metáfora del tejido y de varias manos en la presentación. Uno por ética no porta lo que el otro está manifestando como expresión de su ser. Ese es un riesgo que tenemos que correr en términos de la escritura en colaboración, ¿sí? Y como nosotros no estamos tomando, digamos, no es Jorge solito escribiendo, y no es la historia de Jorge solo, sino que está vinculando otras en función de entender el cuidado. O sea, primero nosotros definimos qué era lo que nos daba unidad, qué era el cuidado para nosotros, deontológicamente, en términos de la ética profesional, qué significaba eso, en términos de esa praxis profesional. Pero había una serie de experiencias que nos ayudaban a entender que eso, digamos que si nos paramos desde el punto de vista ético, político y afectivo, el cuidado no se puede definir de una vez y para siempre. Sí, que el cuidado termina siendo un agente, un actante en términos de la cultura, que se transforma y transforma las relaciones que nosotros establecemos con nosotros. Cuando las establecemos con un papá que es sobreprotector, o con un papá que es ausente, ¿sí? O cuando tenemos una relación de pareja en la que permanentemente están pendientes de mí y de pronto yo me siento que estoy como asfixiado y yo quisiera tener mayor espacio. Es decir, hay que dialogar esa parte, pero ponerlo en escrito termina siendo un desafío con el cual nosotros nos tenemos que enfrentar. Y aquí no hay una certeza. ¿Sí? Ese es otro de las angustias que se genera en el conocimiento científico, que es saber para dónde yo voy. En el ejercicio interdisciplinar y en el ejercicio del método de la etnografía colaborativa, implica que tú respetes lo que el otro está contando. Porque están construyendo entre todos, están hablando de un tejido. Pero se vuelve más complicado cuando hablamos de autoetnografías. Ya no de la etnografía colaborativa, sino la autoetnografía. Es mucho más delicado. ¿Sí? Porque ese otro me está contando, ese otro está narrando su historia y tenemos que empezar a encontrar cómo anulamos. Y ese punto, cadeneta, punto, en el tejido, empieza a tomar forma, pero es a partir de lo que nos vamos encontrando y lo que va emergiendo en el texto. Entonces el texto es un texto vivo que se va transformando. Yo éticamente me decidí por no transformar, por no cortar, por dejar lo que las colegas estaban haciendo, ¿verdad? Me limité a señalar cosas como de ortografía, cosas como de redacción, que son pues de forma, ¿verdad? Y las discutíamos. Para eso servía ese ejercicio. La segunda, que tiene que ver con cómo salir de ese espacio que hemos construido seguro a partir de ese trabajo, porque antes no necesariamente es un espacio seguro un salón de clase, precisamente porque nosotros nos olvidamos de la diversidad de nuestros estudiantes. A veces orientamos una clase, una sesión y la orientamos para todo el mundo. Entonces es necesario que nosotros no nos quedemos en lo superficial, sino que podamos ver los rostros y lo que hay detrás de esos rostros, para poder darnos cuenta de que podemos construir ese lugar como un lugar seguro. Ahora, en el ejercicio profesional, cuando estamos por fuera, ya, yo recuerdo mucho a un colega de la Universidad Magdalena que él decía, no, eso se llama escepticismo metodológico. Es decir, no creerme el cuento de mi método a secas, no darlo por sentado, que así tiene que ser. Yo puedo preguntar, ¿sí? Yo puedo estar trabajando
sé, con una comunidad, y yo puedo decir, yo no planteo el problema de investigación solito. Yo me siento con ellos y empezamos a hablar y les digo, bueno, vamos a ver cuál es el problema. Y empiezo a alimentarme, pero preguntando. Y casi que es como no predicar los valores de mi carrera, sino preguntar para ver cómo mi carrera puede ser útil, ¿verdad?, a ese tipo de situaciones. Eso es lo que yo podría decir. Y espero pues que haya respondido. Profe, tenemos otras preguntas de Francesca. ¿Significa que esa autoetnografía es un punto de quiebre? Quiero decir, a través de las vivencias con mi entorno me llevan a un cuestionamiento de mí misma, o puede ser que a veces nos reflejemos en otras personas. Sí, eso es una apuesta por comprender la experiencia. Digamos que nosotros ahorita no tenemos como seres humanos una traducción inmediata de lo que nos está pasando. Toca procesar, ¿sí? Lo que a usted le pasó cuando se enamoró por primera vez, cuando era una niña, usted hoy lo mira de una manera distinta, pero en el momento en que estaba experimentando eso, usted no tenía una experiencia, una traducción de la experiencia racional. Usted estaba sintiendo, se estaba moviendo, o estaba teniendo el cielo en sus manos, ¿verdad? Pero la comprensión de la experiencia viene después. Por eso la autoetnografía es así, por eso la autoetnografía nos pone en un punto de reflexión bien importante. Y sí, Francesca, de los riesgos de trabajar con el otro y tomarse en serio al otro, está darse cuenta de que muchas veces lo que uno dice de los otros está más en uno que en las personas a las que uno se está refiriendo. Bueno, vamos con una última pregunta de Valentina, que dice, una duda, ¿cómo se puede evitar no inmiscuirse de lleno al realizar este tipo de trabajos para que no afecten o no se queden en uno? Entiendo que hay situaciones que pueden llegar a afectarnos, tanto mental como físicamente. Entonces, ¿cómo es posible manejarlo? ¿Es sano que afecten o que nos lleguen a afectar tanto? ¿Es una situación algo masoquista tal vez? Sí, es inevitable, Valentina, sentir este tipo de ejercicios. Y muchas veces lo que uno encuentra es la posibilidad de darse cuenta que necesita ayuda. En ciertas cosas, ¿no? Necesita hablar con otros. Yo tuve el impulso de hacer terapia no estoy seguro si es solamente por la autoetnografía o si fue por el doctorado, la crisis del doctorado permanente que uno vive, pero mis colegas me vieron, sí, y mis estudiantes también se dieron cuenta, bueno, yo espero no seguir así después de terminar, pero uno se afecta, uno se ve afectado, y eso no es que sea malo. Yo puedo estar triste, yo puedo descubrir que había una cosita por ahí que yo había preferido no tener en cuenta, pero al final afloró y puedo comprenderla, ¿no? Entonces, volver al tema de que el cuidado tiene unas dimensiones contextuales. El cuidado está determinado por el contexto en el cual se le reclama. O sea, yo mil veces afortunado por tener a Yeris, a Maga y a Gina allí, tan intensas como eran, pero me cuidaron. O sea, y lo que yo les estoy mencionando de que yo no quería escribir es que yo
dicen a uno, no, a veces no me quiero levantar para ir a clase, luego me acuerdo que soy el profesor y se me pasa. ¿Sí? Yo tenía también que poner el ejemplo, yo tenía que responder. Mis estudiantes en ese momento me estaban diciendo, queremos inscribir. Y yo hice caso. ¿Sí? A riesgo también de sentir lo que estaba sintiendo, pero bueno, fui afortunado. De pronto uno termina más loco, un poquito más loco después del ejercicio, pero sí vale la pena. Y tener claridad en que hay cosas que uno solito no puede manejar, pero eso ya pues, lo pueden contar las compañeras que son psicólogas de manejar. Vamos a ir finalizando con un último comentario de Janet del Pilar Vaca. Felicidades, doctor Jorge. La sensibilidad de su ponencia reflejada desde las palabras de las imágenes es preponderante en el discurso. Mil gracias por la excelencia y sensibilidad. Profe, adicional a eso, yo quisiera decirle que me gustó muchísimo el trabajo. Yo creo que además de cuidar, es también dejarse cuidar, ¿no? Porque precisamente nos cuesta ser vulnerables, precisamente como lo estábamos mencionando ya en la presentación. Es difícil dejar ver como esa sensibilidad hacia el otro, sabiendo de que tal vez son cosas que nosotros guardamos precisamente por ese miedo, por ese temor de ser, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la experiencia, por lo comentado y por dejarse ser, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, profe. También en Facebook hay dos comentarios. El primero es de Pocho Ríos y dice, estimado Jorge, un fuerte abrazo desde La Plata. Y el segundo, de Sebas, dice, Urruta siempre sigue. Gracias, profe Jorge. Un abrazo matapalero. Muchas gracias, profe. Nos sentimos muy agradecidas por contar con su presencia en el Centro de Investigación. Es mucho el aprendizaje que nos queda. Esperamos tener otro encuentro, quien quita en otro momento. Y nada, un fuerte abrazo desde la distancia. Y muchas gracias a todas y todos los que estuvieron también presentes en este conversatorio. Y recuerden que dentro de 15 días volvemos a tener otro encuentro del Centro de Investigación Social. Muchas gracias por estar. Vale, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Solo una cosita final, como para seguir